Hoy hablaremos del circo, maroma y teatro dentro de la iglesia. El contexto de la Biblia entera es el de predicar el Evangelio de Dios de acuerdo a la manera en cómo nos lo enseña. Pero hay un gran mal en el cristianismo actual y es tan insolente que durante los últimos años hasta los espiritualmente miopes lo notan. Lo que hoy se predica es pura levadura fermentando la masa. El diablo, tan astuto como es, les ha hecho creer a muchos pastores, predicadores, apóstoles y profetas modernos que una parte de su misión es proporcionar diversión a las personas con la noble intención de ganarles para la fe. Y es así que pian pianito, la iglesia ha dejado de lado el cuidado de su testimonio de vida y le cierra el ojo a las frivolidades del mundo metiéndolas a la misma iglesia que duerme, pues las ha adoptado con el pretexto de atraer a los pecadores. Pero le da la casualidad que en ninguna parte de la Escritura dice que la diversión es parte de la prédica, porque si así fuera, entonces ¿por qué Cristo no lo dijo? Él dijo en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto está bastante claro, por lo tanto, y créanme, si sus planes hubiesen sido que se proclamara su verdad con circo, maroma y teatro, lo habría dicho. No obstante, parece que no se le ocurrió. Por otra parte, Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En estos textos yo no veo a ningún payaso, a ningún actor o comediante. El Espíritu Santo no nos dice nada acerca de esto. Y una pregunta, ¿los profetas fueron perseguidos porque divertían a la gente o porque hablaban lo que Dios les ordenaba y no les gustaba? Pregunto, porque los espectáculos no tienen ninguna lista de mártires. De tal manera que el proporcionar diversiones es confrontar la enseñanza bíblica, la vida de Cristo y de todos sus apóstoles. ¿Cuál era la actitud de la iglesia hacia el mundo? Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. No dice que fueran dulces, dijo la sal. Y la sal es algo que el mundo no puede tragar y prefiere escupir, y más si esa sal que nos manda la Escritura que seamos ha perdido su sabor y no sirve para nada. Mateo 8:22. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Estas palabras salidas de la boca del mismo Cristo eran cortas y también muy fuertes. Jesús tenía compasión por los pecadores, claro que la tenía. Sufrió y lloró sobre ellos, pero nunca trató de divertirles. O díganme, ¿alguna vez han leído en la Escritura algo diferente a lo que estoy diciendo? Porque yo nunca he encontrado que Cristo haya dicho, a ver Pedro, ve a la gente y dile, mañana vamos a tener un estilo diferente para el culto. Va a ser algo bien divertido, no va a haber sermón. Tendremos una noche muy agradable para todos. Diles que de seguro disfrutarán mucho. Apúrate Pedro, tenemos que traerlos a como dé lugar. Eso nunca lo dijo el Señor, o por lo menos en los evangelios y en la escritura que yo he leído no lo he visto. Primera a los Corintios 9, del 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Claro que no. En ninguna parte de la Escritura
encontramos rastro alguno del evangelio de la diversión. No hay nada, ni en los evangelios, ni en las epístolas, que se parezca a las bufonadas de hoy día. La confianza en el evangelio es ilimitada y no emplean ese tipo de armas para atraer a los pecadores. Y Pablo jamás comprometió las verdades esenciales del evangelio. ¿Y saben por qué? Él mismo nos responde en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio no debe ser predicado usando métodos carnales para seducir a la gente. Nosotros somos llamados para pescar a los hombres con las verdades del evangelio y no para seducirlos con bailes o haciéndoles escuchar música mundana, eso sí, con letras cristianas, y mucho menos divirtiéndolos haciendo payasadas. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar el evangelio, la iglesia se reunió para orar, pero su oración no fue: Señor, concédeles a tus siervos que por medio del uso sabio de la diversión puedan mostrar lo felices que somos. Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Como ellos no dejaban de predicar a Cristo, no tenían tiempo para organizar espectáculos. La persecución los había dispersado y se fueron por todas partes predicando el evangelio. Ellos trastornaron al mundo. Por lo menos eso es lo que entiendo que dice este versículo, y esa es la gran diferencia. Eso no sucede cuando se predica el evangelio por medio de la diversión, porque causa mucha confusión entre los nuevos creyentes que no ven dónde está la diferencia entre el mundo y la iglesia. Por eso la diversión no produce discípulos, produce gente frustrada por no alcanzar las expectativas que se le crean. Y lo que se necesita urgentemente es la enseñanza de la Biblia para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda, como es el deseo del corazón de Dios. Por eso nosotros debemos de orar diciendo: Señor, limpia la iglesia de toda la podredumbre y la basura que han metido y llévala de vuelta a lo que enseña la Biblia acerca de tus grandes siervos, porque las buenas nuevas de la salvación deben ser llevadas bajo la dirección del Espíritu Santo. No deben ser representadas en musicales, obras o títeres que la Biblia no menciona. Tampoco es bíblica la costumbre de hacer chistes y bromas durante la enseñanza de la Escritura. Ese es un arte, entre comillas, en el cual muchos ya son maestros que han convertido muchos altares de iglesias supuestamente cristianas evangélicas en centros de espectáculos y diversión, como si hubieran metido al diablo en el templo y ahora ya no saben cómo sacarlo. Yo sé bien y estoy consciente que lo que estoy diciendo no agradará a quienes se consideran open mind. Pero esto es lo que debemos hacer quienes sentimos celo por la verdad de Dios: ver y señalar lo que muchos se niegan a aceptar. Debemos ser siervos que ayudan a que la casa se mantenga limpia y señalar lo que se está echando a perder para que lo bueno, que sin duda debe de haber, no se contamine con el virus de la corrupción del evangelio, con las bacterias que causan enfermedad del alma y las toxinas que lleven a la septicemia y provoquen muerte espiritual. Tesalonicenses 5:21-22. Examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. Si quienes predican de esa manera no se dijeran parte de la iglesia de Cristo, pues no sería ningún problema. Pero como se dicen cristianos, como se dicen ser hijos de Dios, y nosotros tenemos la obligación de obedecer la Escritura, por eso, todo aquel que se considere un verdadero hijo de Dios, un cristiano comprometido, un nacido de nuevo, debe preguntarse si es correcto que el altar que se ha consagrado para adorar a Dios sea utilizado como foro de teatro o como estudio de televisión para entretener a gente aburrida de la vida y desestresar a quienes trabajan toda la semana. Primera a los Corintios 3:16-17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es verdad que Dios no habita en edificios hechos de mano, ahora habita en templos humanos,
por lo que nosotros, como sus hijos, somos su templo viviente. Eso nos enseña este texto, de tal manera que donde sea que nos reunamos, allí está el templo de Dios, la casa del Dios viviente. Claro, que si nos reunimos para tener un rato de diversión, entonces estamos siendo cegados. Hemos perdido de vista nuestra razón de ser. Por eso muchas congregaciones están echando mano de cosas del mundo para no perder su atractivo. Son cristianos open mind. Están llevando el circo a la iglesia, porque ¿cómo se les ocurre pensar que el cristiano es aburrido? Pero a ver, ¿qué se entiende por open mind? Porque cada quien tendrá su propia definición. Para algunos es ser buena onda, para otros es ser agradable, popular, estar a la moda, ser positivo, alegre, ser creativo, entre otras virtudes. Y si aplicásemos estos términos hacia los cristianos, ¿ustedes creen que es verdad que somos open mind o mente abierta, pues, o solapadores, diría yo? Pues Dios quiera que no. Lo que sí es cierto es que Dios nunca llamó antes a nadie a decir chistoretes, y dudo que lo haga en estos tiempos, y quienes así lo hacen están sentando un precedente nada honroso, por cierto. Eclesiastés 3, 1 y 2. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar y tiempo de reír. Obviamente que no se trata de dejar de mostrar alegría, tampoco vamos a ser como viejos cascarrabias con el ceño fruncido todo el tiempo, no vamos a andar por la vida con cara de amargura y aire de solemnidad perpetua. Obviamente debemos reír de vez en cuando, o por lo menos intentar sonreír más seguido. Y estarán de acuerdo conmigo en que la vida es demasiado dura como para añadirle nuestro mal talante, pero todo tiene su tiempo y su espacio, como nos dice el texto. Siempre he creído que como hijos de Dios, el Evangelio es la posesión más sagrada y valiosa que poseemos, y la manera de llevarlo a los hombres debe ser la que Dios mandó, a través de la predicación y el discipulado. No podemos manipular lo sagrado a nuestro modo. Nosotros no podemos traer almas a Cristo arrisotadas, con chistes o con bromas. Y en cuanto a la gente que se congrega con payasos, así deberían preguntarse qué clase de creyentes son. Yo recuerdo cuando era niña, en la esquina de mi casa había una congregación y todo se distinguía por su vestimenta, su manera de hablar, comportarse, y ni qué decir del pastor. Pero ahora lo que sobran son congregaciones mente abierta que están llenas de cabras que se comen todo lo que les sirven. Muchas son las congregaciones donde sus pastores o líderes llevan a cabo este tipo de prácticas, pero que la iglesia no solo lo permita, sino que hasta participe, es un caso grave de falta de temor a Dios y carencia de respeto por las cosas sagradas. Y repito, no estoy en contra de buen humor, al contrario, lo valoro, pero para eso puedo ocupar otro tiempo en mi vida, porque el tiempo que separamos para Dios le pertenece a Él, no a nosotros. Ya lo vimos en un estudio anterior. Y divertirnos mientras estamos en su casa habla de cuánto nos hemos alejado de Él y de su gracia. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo estoy segura que dentro de quienes me escuchan debe haber quienes por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, es decir, son cristianos maduros en la fe. Y a ellos les pregunto, ¿no les sabe esto a otro evangelio? A ver, vamos a ver qué nos dice Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Un verdadero predicador no acarrea maldición a sus congregantes, la evita porque Cristo proporcionó la salvación, y el predicador debe hacerla una realidad proclamando el evangelio, no exhibiéndola como cualquier espectáculo mundano. Claro que no se trata de un evangelio, se trata del evangelio. Es muy importante saber distinguir entre un evangelio y el evangelio. En cuanto a un evangelio, han surgido muchos, entre ellos el evangelio de la diversión. En cambio, el evangelio
es solo uno, Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y se diferencia de los otros. Primero, porque se basa en la autoridad y veracidad de las Escrituras. Romanos 1, del 1 al 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Segundo, porque son buenas nuevas, las buenas nuevas de que Dios ha provisto gratuita salvación a los pecadores no salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso hay que entender que el tema central del único y verdadero evangelio ha sido, es y será Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, y no solamente nuestro, sino de todo aquel que en él cree. Así que Juan 6, del 60 al 61. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Quizás esta forma de despedirme sea ofensiva e hiriente, pero no existe peor predicador que el que hace de la predicación un circo, maroma y teatro para proclamar el evangelio de las buenas nuevas de la salvación, creyendo que con eso está haciendo lo correcto delante de Dios, y no se da cuenta que pone en duda la suficiencia de Cristo y de su palabra al usar nuevos métodos para predicar, métodos que Él no nos mandó. Corrijamos el camino, ya no permitamos que los modelos de cómo hace el mundo de las cosas controlen lo que hace la iglesia, que ahora parece más un centro de diversiones y espectáculos que una congregación de creyentes. No se nos olvide que el Señor lo que quiere es una iglesia santa, pura y sin mancha ni arruga, no una que tenga dentro al circo, maroma y teatro. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Puedes buscarme en YouTube como La Sierva de Jesucristo. Si te gustó, dale like, suscríbete, déjame tus comentarios. Y si haces clic en mi nombre, aparecerá la lista completa para que me sigas escuchando. Hasta la próxima, cuando volveremos a escuchar lo que dice el Señor.